Uh, Once again, greetings. And Muchos saludos. so here I would like to request all of you to generate your mind Porque nos pide uh, for the benefit of all sentient beings. que desarrollemos la mente del despertar, es decir, la For motivación that, para girar nuestra mente hacia el Buda por el bien de to todos los attain seres. enlightenment. Uh, so this now we are receiving Mundo. So with the Y con el fin purification de is alcanzar el estado de listen Buda, del despertar, address this escuchamos estas Mundo. enseñanzas del Nondro, de los preliminares. Y con este estado mental escuchamos las enseñanzas sobre este tema. So today we will be continuing the bodhicitta Hoy vamos a continuar con la enseñanza de la and bodhicitta. in the Mundo En el Nondro, after the refuge después del refugio and before y antes the dissolving phase, de we do antes de la fase de generate disolución, the bodhicitta hay and una through etapa la cual, durante la committing cual se ourselves desarrolla la bodhicitta, desarrollamos la bodhicitta. for the service of all sentient beings. Y esto para In el bien that de todos way, los, we repeat para, the 10 decimos verses que nos comprometemos a estar al of the servicio de todos los bodhicitta, seres. Y con este objetivo and then repetimos los versos de la so we have bodhicitta. the following praises oneself and others as Seguimos con las plegarias being y aware of hacemos benefit. esta plegaria de la bodhicitta para So with desarrollar la this, bodhicitta a nosotros mismos y para los in demás. general, bodhicitta, the idea or the path is the very En general, la idea de la bodhicitta basic for all o el camino de la Mahayana Buddhism. bodhicitta es la Although base in the para todos los beginning, practicantes del the Mahayana, motivation should be built bien que al with the principio, aunque al bodhicitta principio intention, la but during bodhicitta the refuge, es una bodhicitta de we intención especially, y especial, how to say, y durante la fase del refugio take or renew our bodhisattva vow, which has been renovamos nuestros votos de generated bodhisattva already, que ya hemos generado antes, making more aware to ourselves in the path of the bodhisattva y esto con el action. fin de tomar So with conciencia de la this, importancia del we will bodhisattva, del voto de be bodhisattva. continuing with the commentary. Y continuamos ahora con el So, comentario. so we will go with the page number 65. The Estamos en la generation página of the bodhicitta 55, connected with the going for refuge. la generación de la mente del despertar ligada a la toma de Generally, refugio. if a person's mind has moved towards Dharma, En general, or not, the Dharma becomes incluso si la mente de una significance persona or se ha Dharma, orientado hacia el they Dharma, have si el developed Dharma se bodhicitta. convierte o no en el camino depende de si ha desarrollado o no la So bodhicitta. this is the perspective Esta es la perspectiva, dice of Rinpoche, the Dharma from the Mahayana. del Dharma, del Mahayana, del punto de vista del Mahayana, especialmente, So in the four teachings of Gampopa, y de or the four los Dharma, son los cuatro, uh, corresponden a los cuatro dharmas de Gampopa, where
the mind should be turned towards en the la, Dharma, en el cual and the Dharma should be hacemos el deseo towards que nuestra mente se gira the hacia el path of Dharma, liberation, que el Dharma and the se liberation gire should hacia be el camino de la eliminating liberación the y que la liberación ignorance libere de la ignorancia, and by eliminating our, let's say, eliminando ignorance, nuestra ignorancia. achieving wisdom. So this is a way, Podemos profundizar en la what we sabiduría say, o agrandar la the sabiduría. mind training way of instruction. So in here Podemos it decir mentioned that que whether if a person is moved towards Dharma or así not, mainly la it instrucción depends on del entrenamiento de la whether the mente person is, the mind is connected towards the Dharma, the bodhicitta. la mente está girada hacia el Dharma is Dharma said to have become the path. y esto hace referencia a la bodhicitta. La mente está girada hacia la bodhicitta. Luego, el segundo, que el karma sea el camino. Whether you engage in the side of or great virtue, Dharma is said to have become the path. Sigue con el After virtue has comentario. Ya sea que become a means participen en virtudes for pequeñas o attaining grandes, se dice que el Dharma se ha convertido en el where is camino. embraced by Si esta bodhicitta, virtud se there ha is no convertido need en un to medio para mention alcanzar virtue la in ordinary iluminación. activities and become means for attaining Cuando es Buddha. abrazada It is por la bodhicitta, no hay says in the necesidad de mencionar sutras, virtudes. those Incluso who las want to actividades directly ordinarias se become Buddha convierten en medios para alcanzar la should not iluminación. train in Se many dice en los dharmas, train sutras, in one. aquellos que quieren despertar That a la is that iluminación the perfecta bodhicitta. no deberían entrenarse en muchos dharmas. Entrena en uno. ¿Cuál es ese? La bodhicitta, o la mente del So, despertar. so Este in era el comentario Mahayana, que sigue Rinpoche. Y en el Mahayana sigue Rinpoche. in the higher vehicle of Buddhism, the bodhicitta, the En enlightened el mind, más alto de for los the benefit vehículos del of all, budismo, is known to be virtue, and se desarrolla la mente del despertar y se once desarrolla, a person se is desarrolla la connected bodhicitta, with y that, generar esta bodhicitta y querer and that alcanzar el estado de budidad intention, es el mayor, the idea, lo mejor que bodhicitta, podemos hacer, se dice. and Y that ligado a means that esta intención de la there bodhicitta, is a hope of liberation for everyone. significa que hay In una that esperanza de way, liberación. the person who engage with the bodhicitta De is a esta manera, person, la persona que se is a hope for compromete con la everyone who bodhicitta wants to seek tiene liberation. una esperanza, busca la liberación, tiene esa esperanza de alcanzar la liberación. And as in the quote of the sutra, Y as como dice esta citación one del should turn sutra, to Dharma, only one, which is the bodhicitta. un solo So dharma which es means suficiente. the bodhicitta ¿Y cuál es ese dharma? El de la is bodhicitta. not Esto just significa que la a bodhicitta individual practice, but the no es bodhicitta is the path un aspecto, no tiene un of a aspecto lifestyle individual, sino que where it brings virtue es un to estilo de everyone. vida, un camino que permite So in that way, traer virtud. it is very important for Y es muy us importante para nosotros to be aware of the bodhicitta. ser conscientes de la bodhicitta. And now we will continue. There are two types of bodhicitta. Continuemos con el comentario. These two Hay dos are tipos de the root of bodhicitta, la relativa y la última. 84,000 Estas teachings dos of the son la raíz de las 84.000 enseñanzas de Buda, So it por lo que is es difícil comprender difficult to el alcance grasp total de sus the full exposiciones.
pero no es necesaria mucha explicación aquí en este contexto de meditación, de la meditación en reposo, de la calma mental. in this context of resting meditation. Si uno desea aprender más, debe estudiar los 6 If tratados you Kadampa y wish to demás. learn more, you should study the six Kadamba, treasures, and so forth. In brief, the essence of life. Bodhicitta U is otras compassion, referencias. the essence of ultimate bodhicitta. En Is the resumen, la esencia de la Prajna, bodhisattva relativa es la whatever is the way compasión. of things are. La esencia de la bodhisattva suprema es la prajna, que es el discernimiento que se da cuenta de cómo son las cosas. So, in order to Entonces, dice Rinpoche, understand para comprender uh, through, let's say, uh, the definition of what does it mean, para comprender la definición de lo que significa bodhicitta, de lo que significa esta bodhicitta, bodhicitta hay que saber que la bodhicitta is mainly es a mind esencialmente la which mente is connected to que está conectada the fact of awareness of all phenomena. a la And conciencia o a la comprensión de la naturaleza de todos los fenómenos. when the mind connects towards the true nature of mind, Cuando la mente se and conecta in a way, o conoce la naturaleza verdadera de la mente o they se become conecta con esa aware naturaleza verdadera, of the surrounding entonces existence, es consciente where de la in the existencia samsara, del all sentient entorno beings y del resto de los go fenómenos, through es the decir, del struggle of hecho de que en el confliction samsara of not todos los seres understanding experimentan the el importance, sufrimiento where y the sufren distractions or the ignorance todos plays a big sufren role, and that por su ignorancia, kind of attract our mind or por sus kind of distracciones, distracts our mind. por sus distracciones So in that mentales. way, La ignorancia, en cierto modo, distrae we nuestra are not mente, being able to be la mente de aware todos los seres, of en el importance samsara y in a way to how to live no somos our conscientes entonces life. de la manera de vivir en la que vivimos nuestra vida. So the enlightened path Y is el camino de la mainly iluminación es to the esencialmente nature of the phenomenon, el, or el, one could say the true existence of el conocer la mind. naturaleza de los fenómenos. And chitta is a connection where it connects oneself to be Es el liberated despertar. Y chitta, el body, y from the chitta confliction of es la conexión de la ignorance. mente, So in that lo que way, nos permite liberarnos de la it makes a ignorancia. bond En cierto modo, es lo que hace el to vínculo our relative life. en entre nuestra vida For relativa example, y el so despertar. here we have Por ejemplo, aquí two types of tenemos bodhicitta. dos tipos de bodhicitta. Se The habla de dos tipos relative de and bodhicitta, ultimate. dice el comentario. La So, bodhicitta relativa y la bodhicitta it suprema means in o here it absoluta. says that the ultimate bodhicitta Aquí dice or que la the bodhicitta relative última o bodhicitta, suprema, these two are the root of all the teaching of the Buddha. estas dos bodhicittas, So, dice el for example, texto, the Buddha la relativa y la suprema, son la raíz de todas las enseñanzas de Buda. discovered Por ejemplo, Buda the truth descubrió in la verdad the normal mind, and
la verdad, una verdad, and descubrí una verdad he más allá de not la mente only ordinaria, being afligida, enlightened, but he kind of connected this enlightenedhood with the pero no se despertó surrounding people únicamente, sino que with vinculó su what? despertar With a los que compassion lo rodeaban. for the ¿Gracias a benefit qué? Gracias a la to compasión. those who are lacking of Gracias a la compasión por this los que tenía enlightenment. alrededor. Se vinculó a los demás por compasión So, por los que so the todavía no estaban compassion despiertos. makes Entonces la uh, compasión, podemos decir que la or the compasión, compassion generates the la mind compasión to genera, offer perdón, the enlightenment to other. permite So in that de way, generar un estado mental mm, que it permite becomes que a los demás gift. se despierten, también se iluminen. Es un regalo. Por eso se habla de la bodhicitta relativa. So, so I will explain this when I go to Esto lo explicará continue más with this. adelante, dice So in Rinpoche. here, uh, Y el and comentario in here they described sigue bodhicitta describiendo in two ways, relative and ultimate. estas dos, el texto describe estas dos The bodhicittas y relative dice is known to be compassion, que la and relativa, perdón, es la ultimate compasión bodhicitta is known to be prajna that realize the way how things are, which y la based on enough suprema o wisdom. la absoluta es la prajna, And so this es la que se mainly da cuenta de shows cómo son las cosas, es la compassion and sabiduría, wisdom. compasión y sabiduría. So Se trata just principalmente having de wisdom estos dos aspectos de la mente, el despertar, compasión y is a sabiduría. virtue, Y but that virtue is a el small simple hecho de tener la sabiduría es virtuoso, capacity of virtue, which only can be received by oneself. pero sí The compassion puede ser una virtud limitada. engaged is Solo uno mismo puede beneficiar de esto, de more esta virtud. Si solo se enlightenment tiene shares to other. la virtud, esta virtud, So, so in la that way, comprensión permite, it shows the perdón, la life compasión of, permite compartir este despertar con los demás. let's say, Mahayana, or the Y de esta greatest manera enlightened being. So their mind is ultimate in the state of the wisdom, but his activity of life podemos decir que esta es la flows mente de los grandes related to seres those people y la who are lacking of realización it. última And what es does it makes es la que that tienen, person pero al mismo to be tiempo more están active disponibles para is todos los because seres by gracias a the su compasión. compassion, ¿Y qué hace que estas personas sean más activas para los seres, hacia when los the seres? person Es gracias really a su achieve the compasión. enlightenment, and that Cuando person alguien uh, ha realizado el despertar liberate de verdad himself from the suffering. And after seeing y se ha liberado del achieving the sufrimiento, enlightenment, entonces, naturally, when the person looks at the surrounding, cuando they esta feel persona more compassion iluminada because the mira a su enlightenment is alrededor, lacking in the cuando society, mira a in los the demás, surrounding, in the siente samsara, todavía más compasión so cuando ve that que there are los countless of seres sentient beings, están en el samsara y no and están for the despiertos person y who's que hay un enlightened, número for him, indefinido there is countless y muy of numeroso de seres activity sensibles que to sufren. liberate them, Entonces, para una which persona que está mainly despierta, comes from the ve compassion. que existe este sufrimiento, And just generating entonces se bodhicitta necesita for oneself, una actividad that muy person grande para el becomes bien de a los true seres. bodhicitta. Se necesita generar la bodhicitta no solamente para uno The mismo. bodhicitta Entonces, generar is a way of la bodhicitta para life uno mismo no where es generar la bodhicitta there realmente. is need to be having compassion La bodhicitta es un and modo de vida enlightenment en or el cual es enlightened necesario intention. tener So estos these dos two aspectos, are important el de la compasión y el de la because in the sabiduría. individual people might have strong intention La for intención de enlightenment, alcanzar el lacking of the despertar, intention for others. That is very kind of common. a veces se puede And tener la another, intención de alcanzar not la having iluminación, compassion, pero no but tener having compasión a hacia los real seres. Es algo awareness muy or común. wisdom, is it enough?
in the perspective of Mahayana, Y en that la is not perspectiva the del Mahayana, actual way of being such enlightened, no compassionate being. sucede así. Se puede tener, esto no sucede en la perspectiva del Mahayana. Esta perspectiva del Mahayana debemos tener este deseo de alcanzar el deseo para el bien, por el bien de todos los seres. So when a person uh, have self-interest, self Cuando uh, una persona tiene este only interés seeking enlightenment for oneself, not for others, or de not buscar la having an liberación idea para sí mismo solo or any intention to y no para ayudar a los help demás, other beings, cuando no tiene ninguna intención de well, ayudar that realmente a los person, demás, esta when they get persona, reach enlightenment, cuando se ilumine, and then that person already reached the destination of one's aim. And there's no entonces furthermore, habrá alcanzado su propio beneficio, pero nada and there's más. no benefit for others. No habrá beneficio para So los in demás. Mahayana, the aim is not for oneself, it is Y aim en el for others. Mahayana hay que saber So que even though when you get enlightened, el objetivo no that es, won't no be es the uno last mismo, sino el otro. destination. Entonces, So that the aunque enlightenment hagamos alcanzado el which you have despertar gained para uno mismo, no es el becomes destino more final. beneficial when you start to share El despertar que to other hemos beings. So alcanzado in a way, the life of es mucho enlightened más beneficioso cuando being, empezamos a let's say, compartirlo con los demás. puts Entonces, en cierto modo, uh, la vida de un ser his life despierto, becomes por ejemplo, de un meaningful not bodhisattva, only for oneself, for others as well. So in that way, tiene entonces it un gran becomes sentido more para virtue él mismo, pero and también happy. para los demás. So we have Por to be eso, aware with this. por eso es mucho más So in that virtuoso. way, relative, we can be understand that to drive or benefit for others, the key is to have the compassion. Entonces, And es importante just comprender having que para compassion is poder not enough. The realizar wisdom la is bodhicitta needed there. relativa es alcanzar el bien So, para los demás y para esto la compasión es so there are two indispensable, pero también relative se necesita la sabiduría, que es consequence. So relative is la mainly absoluta, bodhicitta compassion absoluta. Por eso and ultimate is existen estos dos wisdom, aspectos. where the mind realizes the way Y things are. So we continue. These two arise continuamos in con el texto, con el dependence comentario. on each other. Esas dos surgen en Padambasangi said, dependencia if mutua, dice. compassion has not arisen, Padampa realization Sangye will not dijo, si la arise. compasión no ha You will only surgido, la find realización no fish surgirá. in water, Solo not se in the encuentran dry peces land. en el agua, no en tierra firme. So mm, this is an example Este es un ejemplo, dice where Rinpoche, en el cual mm, so mm, okay. So in our Mahayana perspective, en la perspectiva del Mahayana, to understand or para to achieve comprender wisdom, o para alcanzar compassion is needed. la sabiduría, Without a la compassion, compasión es necesaria. the wisdom won't be perfect. This is the way Sin in compasión, la Mahayana. sabiduría In no puede every ser scripture, perfecta o they no se mention podrá this. alcanzar la sabiduría. Esto es lo que Even se in the explica en los life escritos del Mahayana. of Milarepa, he also Incluso mentioned en la vida about de Milarepa lacking of compassion won't se make menciona us esto, to achieve the full que realization. el no tener compasión So nos impide alcanzar la with that, realización. so Entonces, what con esto, actually means ¿qué quiere decir, realization? qué quiere decir la If realización? the realization mainly depends on compassion, so what kind of Si la realización depende de la realization this compasión, is? So in here, entonces, when we ¿de talk qué about tipo de realization, realización estamos hablando?
we have to think about the Mahayana perspective of Hay que pensar realization. entonces en la perspectiva del It is Mahayana. said that uh, La realización es la perspectiva del Mahayana, de lo que estamos once hablando have ahora en este caso. compassion, the realization Si uno tiene won't compasión, kind of stop because, cuando tenemos for compasión, example, realization is something that the object should be there to be realized. el objetivo es If there's nothing to be realizarse. realized, then Si there uno, won't be such si no hay nada que realizar, or known to be, let's say, realized. For example, if there's nothing to be meditated, so how you gonna por ejemplo, si cuando se dice que do no hay que meditar, meditation que no hay nada if para there's nothing to meditar, meditate? ¿qué es la meditación? Por ejemplo, So si in here, tiene que haber so algo the en lo person, que the debemos enlightened meditar, being needs to entonces have compassion in order to gain realization because la persona debe de tener compasión para poder it is alcanzar la known that realización. so ones need to Uno have necesita the tener selfless el desapego, wisdom. la sabiduría del desapego. So when we talk about Cuando selflessness, hablamos has o two del no kind of yo, cuando definition, hablamos de esta sabiduría del no yo, two este type of no, perspective no in yo Buddhist o again. sin yo tiene dos aspectos, dos perspectivas. The term when we En el talk about budismo se selfless, explican esas mainly dos we focus on perspectivas. I. We put the main El no yo hace referencia al let's no say yo del the individuo, idea of emptiness al ego, al towards yo oneself, form, que main aplicamos. towards the existence of self. So we make that selflessness. Entonces, este es un aspecto del no yo, del But selfness, beside no yo. oneself, there's Pero a thing of existence which somehow we talk about, we mention, we use the term of self. también tenemos otro aspecto de la existencia Pena con el que nos ngaya tang ta encontramos. asya chi yore, ta de la gangsa ge ta tang chu ge ta sine ni yung go yore. Butu está hablando en Sorry, but tibetano Cecily ahora. is translating, and I think she has difficulty to come out of the translating room. I will try something. So normally when we talk about Normalmente cuando emptiness, hablamos de vacuidad, we dice have two Rinpoche, perspectives of tenemos dos emptiness. perspectivas de vacuidad. One is self-emptiness. One is known to be general emptiness. When we talk Una about es general emptiness, it's more applies to every existence. When we say self-emptiness, it's mainly we focus emptiness to individual, mainly like self. está el yo o el no yo, perdón, So- del individuo, perdón, y el de So los when in fenómenos. Mahayana, La when we vacuidad del individuo y de los practice fenómenos. selflessness, En el Mahayana, we cuando do go practicamos, through cuando cultivamos el no the yo, esta stage vacuidad, or the order from self, like cultivamos the main objective is el the body at the very objetivo beginning, principal. and we try to meditate our body to selflessness. Comenzamos por cultivar And primero some people that is enough. And en but relación, todo lo relacionado con el introduce, or cuerpo, let's percibir say, que el cuerpo no existe realmente, to y share para the algunas personas es selflessness, suficiente, self pero para otros emptiness, the realization of el cultivar el no having the yo, self-emptiness is not enough to share to other. You have to go more deeper el simplemente de realizar el no yo, beyond o luego la ourself. vacuidad del individuo no es necesario, se necesita ir más lejos,
hay que ir más allá state of de la comprensión non-self, de la no existencia del which individuo, means the all like lo que phenomena, significa all existence. hablar de Because todos for los fenómenos self, de todas las existencias, if porque want to achieve like liberation, hay que conocer la it's naturaleza de not todos los enough fenómenos, de like todas las exactly lower existencias. vehicle liberation. So the all Para alcanzar el despertar meditating on no es every como existence as la if it liberación is del pequeño not vehículo, dice necessary. Rinpoche. En el Mahayana se necesita meditar One que can en el pequeño put vehículo no es physical necesario form meditar to que todos los fenómenos self son vacuidad. as self. Es That suficiente is saber enough que for que el self-liberation. individuo, uno mismo, nuestro Because cuerpo, nuestra mente, no existen we no verdaderamente. need more further. No es necesario Want más que esto en to el pequeño vehículo para liberarse del samsara, para ellos. benefit other or Es su share punto the de wisdom. vista. Once much need to go deeper stage No obstante, para poder realizar el beneficio de los of demás, para poder compartir la sabiduría, es necesario ir más allá so which we de call de esa the comprensión selflessness of de la other, no which existencia del means the individuo. general Es all necesario Chitaka, which comprender la it no means that existencia the selfless de los all fenómenos, existence, es decir, all la phenomena. vacuidad de So todos that los is fenómenos. important. So that actually arises from compassion. Y esto viene de la So compasión, dice Rinpoche. as the given example is Solo the fish solo aparece sobre la can't base be de la found in compasión. dry land. It comes from the Entonces, earth. el ejemplo que So se in da, that way, the actual estos peces que viven concept en el mar no viven en la tierra and firme, en ultimate tierra firme. ¿Y qué experience comes significa? from the Significa fact of compassion. que la realización última Goes based on the relative and no puede the ultimate nature of alcanzarse más things que is con la in which they can compasión. realize. At that time, A- uncompressed Apoyándonos compassion en la realización última, realizamos spontaneously la wells up naturaleza for the being who have not realized it, as does the capacity to devote your body, speech, and mind to the benefit of others. Those at first, when we talk about being embarrassed by bodhicitta or not, Sigue we leyendo are el speaking comentario about Rinpoche. relative Así, a bodhicitta. partir de lo relativo, la naturaleza última So de we las cosas se must comprende develop that first. inequívocamente. Relative En ese bodhicitta momento, la has two compasión no types, artificiosa brota aspiration and espontáneamente engaged, en both los of which seres must que no lo han realizado, al igual que la capacidad de dedicar el engage cuerpo, palabra y to mente al each beneficio de los demás. So La from bodhicitta here, relativa tiene dos tipos, de what we should aspiración y have de to understand compromiso, that there are ambas de las cuales deben ser engendradas a través de two rituales. bodhicitta, Aquí es necesario relative comprender que hay dos and ultimate. bodhicittas. Está la bodhicitta Relative relativa y la is bodhicitta compassion absoluta. for La bodhicitta others. relativa And ultimate, dice if la specifies compasión para el bien de todos los seres. La bodhicitta absoluta or designa the nature of selflessness. el conocimiento de la naturaleza So verdadera de la now mente, de la be naturaleza aware of verdadera these two. de la no One existencia is del yo, relative and one is del individuo y ultimate. de los fenómenos. Y de las, están estos dos So aspectos, la in bodhicitta relativa y relative, la bodhicitta absoluta. it mentioned there are two types. One is Y la bodhicitta aspiration, relativa where se subdivide en one dos is perspectivas ella inaction. misma. So Está here, la bodhicitta these de two are aspiración very y la important. bodhicitta de acción o de aplicación. Y estos dos And aspectos so son now we have this. The son ultimate importantes y es lo que se va a explicar ahora. bodhicitta does not require La to bodhicitta receive absoluta no to, requiere let's say, to ritual and so forth. Ultimate bodhicitta is just no requiere un thank you ritual very para ser much, generada. which refers or points towards La bodhicitta absoluta es the simplemente fully un nombre, enlightened. una apelación que So be designa aware. la The mente relative despierta, is iluminada, mainly la sabiduría. the existence, dependence, everything. So that bodhicitta do Entonces, requires
Y, perdón, la bodhisattva relativa a ella depende from de condiciones, rituals or entonces aspiration and so forth. So es that is necesario required. apoyarse en rituales, en aspiraciones, So etcétera. we continue. There are some superior Seguimos con el individuals who texto. develop it by sincerely Hay algunos reciting the individuos vows superiores of que the la Bodhisattva desarrollan vow 3 sinceramente times on the recitando las palabras de los present votos de of Bodhisattva a 3 statue veces of a Buddha. en presencia de una estatua de Buda. So Los yeah. seres ordinarios, perdón, se ha So parado aquí now Rinpoche. here it shows for example ultimate here we won't be discussing Entonces because for example no hablamos drinking, aquí de la bodhicitta lojong, absoluta. mind training, Por ejemplo, en el or Longjong, seven, en la práctica del seven Longjong, del things of entrenamiento de la well-being, mente, or like this. Basically they talk en about 7 puntos, the relative bodhicitta. Most of se, Kadamba practice focus on the relative. se habla Not de la the bodhicitta not very relativa. much La mayoría de las ultimate. enseñanzas So kadampas because the explican ultimate is more principalmente la bodhicitta of relativa, selfless teaching. menos So la, in y menos here, la bodhicitta other absoluta, people porque la bodhicitta very much absoluta used to son otras enseñanzas, las enseñanzas sobre la engage no with existencia del yo. existence or dependence way of life. So in that way, in Kadamba tradition, Y en este sentido, en la tradición relative Kadampa, is more mentioned or the teachers about this. la gente está implicada en la vida en general, dice Rinpoche, So y yeah. entonces estas So in order to enseñanzas de los receive a Kadampa vow tratan de la bodhicitta relativa or principalmente. Y para poder recibir or let's el say to voto become a de bodhisattva, por ejemplo, mm, de la bodhicitta, para ser un bodhisattva, we do believe tenemos que o that debemos if a creer que person si una persona really motivates está motivada into realmente compassion for the others y tiene and compasión, engaging with está motivada por la compasión hacia los demás, this is the person is known to be bodhisattva. The person actually not really entonces esa required persona se vuelve un to become bodhisattva. a bodhisattva. It's not like it's very necessary to go to ritual or Y like para ello ceremony no like es this. indispensable To become a bodhisattva hacer un ritual, una just ceremonia. by having a strong Simplemente compassion for others uno se puede and volver a engaging ser, towards puede ser un bodhisattva enlightenment porque tiene una so compasión that muy grande hacia los seres y nos comprometemos en el wishes camino to hacia el share the despertar enlightenment for all sentient beings porque to deseamos liberate from compartir samsara. el despertar con So todos los with seres, that kind of liberándolos having del samsara. Si tenemos attention, este tipo de intención, that person is known to be bodhisattva. esta That is persona general, es okay? conocida como un bodhisattva, se le llama bodhisattva. So for this, Y para esto, esta era la presentación the general, person y doesn't para have to esto, be una persona no necesita call himself as a Buddhist, even like decirse different budista, religions, for example, Christian, no puede pertenecer a otra Hindu, religión, bien sea el cristianismo, el Muslims, hinduismo, like el kind of islam, religion cualquier they're tipo de following. religión, If the y mind cualquiera sea la religión que sigamos, si la really mente connects towards está conectada realmente enlightenment for the benefit of all sentient beings, con el so deseo de alcanzar el what kind of despertar para el bien de name todos los seres, the person have, but in a habrá way, diferentes that nombres y person cualquiera que is sea este known to nombre que be a tengamos, bodhisattva. seremos un bodhisattva. So, so from here, now what we're going through this commentary is mainly like we are going through Aquí, the este tradition, comentario que estamos for leyendo example, the Pita explica Vasiddhi tradition, and principalmente like we are all going outside or in, like outside or in as la a Buddhist. tradición de los practicantes Right. budistas. Entonces So the habla desde el actual punto de vista essence of budista. the Bodhi
being a bodhisattva El doesn't despertar, have to be identified through la esencia de lo schools que es un bodhisattva, or like through religion and so forth. It's more with no the se identifica con intention, una escuela the ni motivation, and ni like more una religión en with particular. the Está realmente mindset. vinculado con la So motivación, that con la kind intención of y con el estado shows mental que tenemos. as being a bodhisattva. For example, Buddha didn't mention that he is Buddhist, and Por so ejemplo, el the way Buda of his life no is dijo que era a budista, Buddhist, pero su modo de right? vida For example, like corresponde con el this, budismo. the way of the bodhisattva is the way of, Y la manera how to say, de vivir de un enlightened being, bodhisattva a meaningful es el modo person de vida or de un ser despierto, enlightened es being who decir, alguien benefits all que sentient beings. quiere So beneficiar a todos los in that seres way, sintientes. so it's more like the attention. Entonces aquí lo más importante es el aspecto de la yeah. intención. But for Pero ordinary people para las personas to ordinarias o have a los seres strong commitment, ordinarios, we might can go para or hacer el might voto, can go through some glimpse of like having compassion for others, and for that like being wishing for enlightenment, but we don't have se strong puede kind of desarrollar la compasión para los demás y podemos commitment. reforzar nuestro deseo de alcanzar el So despertar. in that way, Podemos just tener esto, aspiration pero is not enough for a normal being. tenemos el voto, pero no es So suficiente tener este individual, voto. the superior A veces person, or tenemos el the voto, pero en un superior compromiso can able profundo. to have such as Algunas personas the mindset of que están muy avanzadas pueden tener un compromiso y una aspiración muy but for fuertes individual, del bodhisattva, de bodhisattvas, though pero para they might become a los seres bodhisattva for a few ordinarios minutes, but afterwards, like podemos there is no ser commitment, bodhisattvas durante and unos there's no minutos, pero much no hay un of like compromiso real, ceremony, profundo. so that you forget about the Si no hay intention and ceremonia, the distractions. nos So in that olvidamos way, nuestra intención, the ceremony etcétera. is important. Entonces, por eso, And en that este shows a lot sentido, of este tipo de persona commitment is necesita una ceremonia. Por eso son importantes los So in that rituales, los way, compromisos de so los here it votos, mentions, para recordar. there are some superior individuals who develop it by sincerely reciting the words. El texto by dice, reciting los seres, or without reciting, if the person might have that kind of dicen thing, que los seres, then that person becomes a bodhisattva. hay algunos Or individuos you don't superiores have que la the vote. desarrollan sinceramente recitando las palabras de los votos de So bodhisattva ordinary 3 veces beings en need to presencia receive the de vow una from a estatua de spiritual Buda. friend or a teacher Los seres ordinarios who necesitan holds an recibir unbroken el lineage voto de un of the amigo bodhisattva espiritual vow. So que that is tiene un important. linaje ininterrumpido del voto de Because as, bodhisattva. let's say, a normal being who never have gone through the bodhisattva Entonces, un ser and ordinario not que aware nunca ha what recibido is the actual o path no ha of entrado en el bodhisattva, camino del so for bodhisattva y that que no conoce they el camino del require bodhisattva, such idol a teacher who estas should personas be a bodhisattva. ordinarias And necesitan by de un looking maestro at que that sea un teacher, bodhisattva él, you can get y así, inspiration and also inspirándose learn del the way maestro, of life of bodhisattva. pues vamos a poder, los seres So this ordinarios is van a a way. poder aprender y verse So this inspirados de is este modo de vida del bodhisattva y recommended hacer lo mismo que él. for normal all Esto es para los seres, beings. esto se recomienda para los seres, los seres ordinarios. In Y el texto either dice, case, en cualquiera de los dos casos, a partir de entonces uno debe confesar definitivamente las violaciones y comprometerse a no cometerlas nunca más, perdón. Lo mejor es confesar y comprometerse 6 veces al día y noche, cada día y noche. La manera intermedia es hacerlo al principio y al final de cada una de las 4 sesiones de práctica, o al menos uno debería recitarlo una vez cada día y cada noche. Entonces, claro que una persona que toma los votos de bodhisattva, de un maestro que es un bodhisattva,
So taking a vow, what does it mean? Having a commitment. La persona Yes. toma un So today compromiso. onwards, Si lo hacemos así, tomamos I un will take this compromiso, bodhisattva el vow compromiso de que a partir from de now, hoy a partir de hoy me commitment tomo that este voto I de will, from bodhisattva today onwards, y me comprometo my body, speech, and Me mind comprometo con mi will be cuerpo, palabra y dedicated for all mente sentient beings, so en that obrar I para will el try bien to de todos do los my seres best to y hacer engage lo the mejor, liberation, so that haré after todo lo getting posible o lo mejor liberated, que I pueda will share my para liberation for progresar all en la vía hacia sentient el beings. So despertar I con el will fin de poder liberate compartir all mi sentient beings realización con suffering. todos los seres y con el So fin like de this kind of ayudar a todos los commitment seres, liberarlos del or the vow of sufrimiento. oneness is very valuable. Entonces tomamos este tipo de compromiso, hacemos este tipo de And promesa but that que so tiene it is un gran very valor. virtue. But due to time to time as not being a normal, we go through some challenges in life where Pero we en la vida go through ordinaria solemos anger, tener diferentes hatred, dificultades. jealousy to individual people, so that the commitment Tenemos ira, deseo, becomes kind of celos, que nos ordinary encontramos con gente or difícil like y less nuestro pure, compromiso because lo the perdemos masses un not poco, se following vuelve the menos commitment puro, más and ordinario, compassion. perdón. So in that way, so Y no we conseguimos have seguir some este compromiso de compasión. rituals Entonces, of por the eso confession, es bueno by reciting that, hacer confessing estos rituales de oneself that I have confesión done wrong thing a and través de did los cuales reconocemos mistakes, so that reconocemos nuestras by faltas having a regret for what we have done mistake and committing again not to do so. So that Entonces kind nos of arrepentimos it de is ello important to y nos remember this. comprometemos otra vez en la So in here they bodichita, say like 6 recitando. times each day. So Es normally importante when it says 6 entrenarse en times, esto, por normally eso se dice que hay que hacerlo por lo menos 6 the días, person who's 6 veces al día y, y 6 por la goes to noche. retreats, they have like Para 6 alguien que está en retiro, sessions, 3 in the las morning personas que and están en retiro hacen 6 sesiones al día. like afternoon, so which till night, so 6. So each 6 part of the time, Todas a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche, hay 6 partes de práctica remembering y ahí se recuerda, uno recuerda este compromiso. Cada vez So it is uno important reconoce so that we can be las faltas en more, relación con la bodichita y se compromete otra vez how to say, en ella. trained. Entonces es un entrenamiento, dice Rinpoche, y es muy importante For example, there's also hacerlo. many actual life story where the Kadamba master in the Hay earlier time, historias de los maestros Kadampas they check their activity by counting the stones, que dicen que estos maestros Kadampa they del keep pasado like verificaban su black stones, actividad a diaria bunch of black stones, utilizando como unas and white piedras, stones, unas pequeñas white piedras and black. negras y blancas, The moment when y they cada vez que supposed to hacían una falta, aquellos que be pensaban que hacían aware of algo, self being in the side of anger or negativity. alguna So the falta o que Kadamba sentían interpreted that if ira you o que put hacían alguna action acción en la anger dirección de la ira o the del Kadamba apego al yo, cogían una piedra negra y la ponían de lado. attitude, Y cuando hacían tenían una actitud virtuosa, hacían algún acto virtuoso, in the end of the day, cogían you una see piedra blanca y la ponían, which is more. la apartaban. Y al final So del at the very día beginning, veían there's lot of black stones, and estas piedras, miraban estas they piedras. and when you being more Al mindful, principio las piedras negras they see less eran of más that importantes, pero con el stones, entrenamiento the y la vigilancia, estas piedras negras iban disminuyendo y había más piedras so blancas. being reminding, so that kind of is the one way of process. Esta es una manera de proceder.
So we continue. Recordando esto, pues nos podemos entrenar. For the Continuamos con el comentario que dice la bodhicitta aspiración de aspiración. bodhicitta, La bodhicitta de aspiración consiste on the relative bodhicitta, we en meditar have repetidamente. aspirational Hemos dicho que había dos aspectos de la bodhicitta relativa. the actions. Está la bodhicitta relativa en So we will aspiración be y continuing. la de The aplicación. aspiration bodhicitta is rapidly meditating. I will achieve Entonces, la bodhicitta de aspiración consiste en meditar repetidamente. Alcanzaré la budeidad omnisciente por el bien de todos los seres sintientes. I will achieve enlightenment for the sake of all sentient beings. Any related with this topic, when you like, if your mind is related with Es this, el deseo de alcanzar el estado de definition, Buda para todos los seres, para el bien de that todos los means that seres. you Si la mente that is está bodhicitta vinculada a of esto, aspiration. So this is the entonces ground ya of es la relative bodhicitta. es la bodhicitta de So aspiración. it's El deseo de important alcanzar to la budeidad para el bien de kind todos of los seres. Son las remember bases de la this again and bodhicitta, again. la fundación. Entonces es muy importante Now, recordar esto this is una y otra vez, analogous, dice Rinpoche. analogous to El wishing to texto go sigue somewhere. diciendo, esto es análogo al deseo de Engaged ir a algún bodhicitta lugar. is to La say to bodhicitta de yourself compromiso to accomplish that es decirte a ti and mismo, have para lograr meditate este on the objetivo, whole meditaré en las instruction, instrucciones orales del Mahamudra coemergente. Mahamudra. So engage bodhicitta, let's say. So this is more action. Doesn't have to be only Se trata aquí de like las acciones. reciting or something. It's more physical No es an forzosamente act. recitar o practicar, es más bien, esto designa más bien acciones físicas, actos concretos. El texto sigue y dice, y luego And participar en then la engage in realización de los actos accomplishing the virtuosos virtues a los that que te has you have comprometido previamente. previously commit to. Esto es análogo a emprender This el is camino y analogous avanzar. to setting out on the road and going. So, so we have two aspirational bodhicitta and engage Entonces, bodhicitta. estos dos So aspectos de one la is bodhicitta, just la aspiration, bodhicitta de one is aspiración y la engage relativa en to aspiración, act. que es So for semejante example, al ponerse en the marcha, y la de one to aplicación, meditating que es on the semejante al four-fold empezar a practice. caminar These are known to en be este camino. engaged Por bodhicitta. ejemplo, en los preliminares, en el Nondro, For example, refuge, lo recitamos los aspiration, cuatro whatever, pensamientos, even es la bodhicitta de like aplicación. the act of receiving bodhisattva, Igualmente, el resto de las prácticas, or las any prostraciones, kind of el tomar los votos de action bodhicitta, de involves bodhisattva, any kind of o empowerment comprometernos or like lung or transmission, everything en is acciones, recibir iniciaciones, lungs, etcétera, engage bodhicitta. So we have to be aware that bodhicitta de compromiso, the act de aplicación. is known to be the Todas nuestras engaged bodhicitta. acciones, So we continue in this context before the van en esa dissolution dirección, a la dissolution of bodhicitta en the source of aplicación. Y el refuge, texto sigue recite y the dice, prayer which en este becomes contexto, unto antes de la average enlightenment, disolución de las fuentes de refugio, essence, recita 3 times. la plegaria que Then think comienza to yourself hasta in que alcance la esencia de la essence of that iluminación, etcétera, supreme 3 field, veces. just Luego as the piensa para ti mismo en la presencia de victors este of campo the past and supremo their children y pensamos, así como los vencedores del of pasado y sus hijos aspirational despertaron la bodhicitta bodhicitta and then aspiracional train in the y luego precept se of engaged entrenaron en los bodhicitta, preceptos de la bodhicitta de I too, for the compromiso sake of my o de parents, aplicación, yo all también, por el bien sentient de beings, mis padres, those de bodhicitta todos los have seres been trained step sintientes, by step in despierto, the genero la bodhicitta 6 y me entreno transcendence, paso a paso and then en las rejoice in the enseñanzas, en las 6 heart, trascendencias o meditating paramitas. Luego uno se regocija, that other praise you, luego regocíjate make en tu nombre, at the dice end, el texto, the source medita of que refuge otros te is alaban y formulan So aspiraciones. Al this is final las my fuentes de instruction refugio se disuelven en ti. Estas son las on instrucciones. the sadhana. So-
Se trata de here we practicar continue. de esta Normally, manera. when you renew the Bodhisattva vow, imagine El that, texto dice cuando se renueva, that in the sky in cuando se front of renueva you, diariamente el upon voto de a lion Bodhisattva, throne. visualizar So, delante vuestro un trono de leones. when you complete with the refuge in Imagina que en first el cielo person, frente a ti, en un trono de and when león, it comes the time where you take the Bodhisattva vow, entonces cuando se termina la toma de refugio y las Mm. prostraciones, so después de las it's not prostraciones se that toma you have to el dissolve voto de the Bodhisattva. refuge. No hay que disolver la visualización del árbol Just de leave refugio. the refuge tree how it is there, Mantenemos la presencia and del árbol de one can refugio do tal y the como lo Bodhisattva hemos vow from the refuge desarrollado. tree. Podemos imaginar que tomamos los votos de Bodhisattva For example, de este árbol de we refugio go to the five que setting vows. visualizamos. So the second is form, which is the Por ejemplo, en el then we refugio have the están las 5 Dharma, certezas de las que Yitam, hablábamos el otro día. protector, La segunda es and la de the la forma refuge. So, de los Prabhupada lamas, del formed the Buda, de refuge nuestro maestro, from this. del Buda If Sakyamuni, one etc. wants to take individually, Entonces, tomamos refugio delante like, de estos in objetos de some way, refugio e then igualmente el voto de without Bodhisattva. like Y luego, dissolving anything, just esto sin disolver nada. like Es one decir, que can después also visualize del refugio, de la Buddha práctica del refugio, Shakyamuni no disolvemos la being visualización. appearing. Podamos So visualizar visualize that in front of you. después del refugio. Like Otra beautiful manera es disolver also el mentioned in his refugio y commentary. volver Like the 69 visualizar al Buda something Sakyamuni, like dice that. So that Rinpoche, way, como dice el comentario, or one can do que dice, you can podemos focus visualizar nuestro maestro Sakyamuni rodeado the de right los 8 hijos branch of cercanos, the refuge tree where there is 16 arhats, y así hidden Buddha, sucesivamente. and focus there. But there is no Podemos hacer esto like o visualizarnos en la rama de la derecha en la cual están los rules Budas that you can't y take Bodhisattvas the Bodhisattva vow from the y refuge, tomarlo el voto de Bodhisattva yidams and so forth. tomando refugio So en that estos kind of lamas y we can yidams, also do. etc. So it's up to individual practitioner how they want to do. Podemos elegir, todos son objeto de Listen and refugio put the puro. Pratyekaya Buddhas and take the vow at the end, rest without any reference point. El texto dice, para concluir, al final descansa sin ningún punto de referencia. Since all Dharma activity and practice can become Sigue el texto y precept dice, dado que bodhicitta, todas las actividades y the prácticas del Dharma scope pueden is convertirse en extremely vast. preceptos de la In brief, bodhicitta, the su precepts alcance of es extremadamente original vasto. bodhicitta are that Pero en for resumen, seeking los preceptos de la finding, being, bodhicitta and developing a aspiracional o en aspiración son que abandonar a un ser sintiente y desarrollar una actitud contraria destruye el voto en su raíz. Por lo tanto, una vez que has tomado el voto de Bodhisattva, es importante abandonar estas dos. La caída de abandonar a los seres sintientes es desistir de ellos y enojarse con ellos, sin importar cuántos o cuáles sean, como aquellos hacia quienes albergas rencores pensando no te ayudaré aunque tenga la oportunidad, motivado por el odio o la envidia. Una actitud contraria es pensar, alguien como yo, perdón, no, nos paramos en la última frase. No te ayudaré aunque tenga la oportunidad, motivado por el odio o la envidia. Pensar esto. Aquí dice Rinpoche, so the so
Now, in general, when we En general, cuando study the estudiamos, Bodhisattva vow, cuando estudiamos los votos de we Bodhisattva, lo que go son los votos de through Bodhisattva, three orders. hay un And orden, first hay is 3 etapas. how to generate bodhicitta La primera consiste en and comprender cómo generar la bodhicitta how to keep up y cómo, and how to develop. segundo, es cómo mantener esta, So, mantener esta bodhicitta y tercero, cómo how to desarrollarla. generate? So we have gone through already by Hemos rituals, explicado ya el primer punto de cómo manners, generar la bodhicitta, es decir, a través de los the rituales, motivations which we have gone through, the aspiration motivation. The aspirational bodhicitta la is the motivación, ground of la reality. bodhicitta en aspiración. So that is the Esta way how bodhicitta en aspiración es la fundación generate the bodhicitta. para generar la bodhicitta, que nos So permite then, desarrollar la let's bodhicitta. say when you Es el primer receive, punto que ya hemos you visto. generated the bodhicitta, then what? Una vez que la hemos Now you generado need esta to keep bodhicitta, on es with certain necesario mantenerla, continuar movements. actuando en este sentido y mantener nuestro So compromiso. how to Entonces, keep ¿cómo guardar the commitment and the este vow? So este what is compromiso y the este instruction voto for this? de bodhisattva? So what we have to be aware that how Lo the que tenemos bodhisattva de lo que tenemos que tener uh, conciencia how the vow o can de lo que be debemos saber broken. es cómo So when we receive the vow, now we have to learn that dañar a what este makes the voto. vow Una unpure vez que hemos or recibido el broken. voto, hay que saber lo que So in puede hacer que here, este voto se vuelva impuro o so what we se have to pueda understand romper that o dañar. in the very beginning, as the aspirational bodhicitta is, I will Lo que hay que comprender aquí achieve liberation or en Buddhahood for the relación sake con of la all bodhicitta sentient de beings. aspiración, Sake of all sentient beings. se So trata de desarrollar la aspiración de alcanzar when el a estado de person Buda para el bien de todos los seres. kind of give up Entonces, cuando hemos generado esta aspiración, sentient beings, whether you pero are pointing que towards individual or abandonamos a general, los seres, when bien sea un ser en mind particular o los seres en general, kind of give up cuando en being nuestra the idea of mente others nos and self, desviamos then uh, de los demás, so then nos the desviamos de los vow demás, or the commitment entonces el voto of o the el bodhicitta compromiso de la bodhicitta becomes unpure se vuelve impuro, because se now daña, se vuelve impuro, one is not being porque what is committed uno no está actuando and being, let's say, no está actuando como giving se había up for comprometido a others. hacerlo, tomando el voto. So that Uno abandona would be este compromiso the en la main mente. root of, let's say, breaking the vow or Y esto va a constituir la raíz making the principal de vow abandonar un unpure. voto So be aware of this. o hacer que un voto se vuelva With impuro. that, giving up, on top, adding anger Y además or de esto, hatred añadimos or pues ira, envidia, odio misactions. o So that acciones will not negativas only just kind of destroy or cast the root of the vow, que but no it makes solamente more van complete a dañar al voto, of sino que let's say, van cutting the root a, of the vow. van a, a desraizarlo completamente, So, arrancarlo de raíz este voto. so when that happens, Y we esto should be sucede, aware and hay que ser conscientes immediately de do the ello. confession Y cuando as sucede, es importante mentioned darse cuenta y in the confesarse inmediatamente. commentaries. Reconocerlo, confesarlo, como hemos So this explicado is mainly antes. this till here mainly talks about the
Y hasta aquí aspirational es la bodhicitta. bodhicitta de aspiración principalmente. El comentario sigue. So now we come to the second point where it explains Seguimos mm, el segundo punto, developing a contrary attitude to destroy the vow. So this is here it explains the downfall of first seguimos el sentient párrafo beings de is to give antes. up on and get angry La at segunda sentient beings, no transgresión matter how many of you there are, such as those for whom you harbor great thinking I won't help you even if I get none of this. Yeah, a contrary attitude is to think La segunda someone like me transgresión could never consiste benefit en myself pensar, soy or incapaz de others, hacer cualquier so it cosa would be better to para just mi be bien o para an el de los ordinary demás. worthy No soy más que un person. ser ordinario. Or it is to think it is too hard to attain perfect Buddhahood, so it does Pe- not matter whether O I pensar reach que el estado bodhicitta de or not. Buda es muy Or to difícil. think I will Nunca never be podré able beneficiar a to otros benefit seres. others Poco importa other que, beings and develop the resolve of the porto- listener poco and importa que actúe para el bien de los seres, no podré prajnapatas. conseguir su bien. Focus on your own El benefit. texto dice, To think that the una bodhicitta actitud does not contraria es pensar really algo como yo have nunca podría much benefit and beneficiarme become a mí relaxed o a otros. about Así que the sería vow mejor ser simplemente una persona and mundana so forth. ordinaria. O pensar, es demasiado difícil alcanzar la budeidad perfecta. So this O many pensar, nunca podré beneficiar a describes otros seres. the next Todo one. esto es contrario So a la those are bodhicitta. uh, uh, the f- so when there's the giving up motivation on top or like the sense of Además one de cannot abandonar nuestra able to motivación help aquí others, the y la idea idea of de there is no much y tener esta idea de que benefit no somos capaces de ayudar a los as demás o it's que mentioned in the no hay text. ningún Like beneficio this kind of en hacer esto o en ayudar a los idea demás, actually makes the pure bodhicitta attitude entonces este tipo unpure. de idea So in that way, when hace que la this actitud, kind of la actitud de idea bodhisattva starts se vuelva to appear in our impura. mind, we should be recognize that this are the Cuando aparece este tipo de pensamiento en nuestra mente, idea es importante that reconocerlo cuts our root vow of the y bodhisattva. reconocer So in that que way, es algo que daña the vow of the bodhisattva desde la raíz de nuestro voto de would break. bodhisattva. So in that way, we have to Y en remember este this sentido hay and que be recordar aware of esto such y ser conscientes ideas as de it's mentioned here. recordarlo y tener conciencia cuando tenemos este If tipo more de than estado one mental. session passes without Si, el texto remedying sigue y dice, si these pasan más de una two sesión sin with the remediar a estos antidote, the dos bodhisattva vow is con los broken. antídotos, So from el the voto del bodhisattva se rompe. apply Así que desde el mindfulness principio aplica la atención continually so plena that they do continuamente para not que no ocurra. should they Si arise surgen and quickly accidentalmente, res- rectifícalos rápidamente con confesión y resolución. reset free them with confession and resolve. So as it is mentioned, so we continue. In brief, En resumen, nunca dejes que la excelente actitud de querer llevar a los seres sintientes En resumen, nunca dejes que la excelente actitud de querer llevar a los seres sintientes, incluyendo incluso a los enemigos maliciosos y demás, al nivel de la budeidad deteriorado, incluso las transgresiones más graves de un oyente, como las derrotas, no pueden destruir la bodhicitta. Por lo tanto, participa en todo lo que puedas hacer para realmente beneficiar a los demás.
benefit. Incluso si no puedes hacerlo ahora, nunca Even te if quedes you sin la are intención de unable ayudar to do a largo so plazo. now, never Renuncia a las 4 acciones negativas que te harán to have olvidar la in the bodhicitta long term. en todas las vidas futuras y cultiva basically, las 4 acciones positivas que te harán recordarla. Aquí lo que el texto explica here, so be here to hear what we should be aware that the danger of the vow is when there's the idea el of peligro such en relación con el voto, dice Rinpoche, es such of like the idea of giving up. tener este tipo de See, ideas, those are the ese tipo things de that actitud leads de abandono, to que our abandonamos bottom, a so los we should seres be aware of desde that. nuestra mente. Second part Es is the importante saber que este estado mental, way con este estado mental where podemos dañar a nuestro voto o seeing romper el voto. Y el segundo punto, oneself being unworthy for the help of others and so forth. Like those are el the hecho de things pensar that que no we somos should be capaces de ayudar aware. a los demás And realmente. then De esta manera to también summarize this, here es una what we manera should que puede participar a understand dañar that el voto también. even though Y en what kind resumen, of stages or challenges phases we go through in life, cualquiera que sean las dificultades que afrontemos en nuestra vida, we should never let our hope Rinpoche dice que nunca dejemos que of nuestra esperanza giving up, decaiga. we should not give up. It's same like Nunca hay no que matter what abandonar. kind of phases, Cualquiera que sean las challenges dificultades we con go las que nos through, encontremos, no abandonemos there's good nunca. and bad. Cualquiera que sean las Similar, fases, like we are dificultades, nunca not abandonemos. abandoning our parents. We are not abandoning our, let's Es say, importante if no there's a abandonar a mother los demás. child, De la misma manera que unos padres nunca van a for like abandonar also a as su hijo. parents, no matter what Cualquiera que kind sean of las things we go through, circunstancias, I will never abandon. I will keep nunca abandonar cualquiera que sean them las in my heart. circunstancias. And the moment I give up, it means that already Guardar like ese estado there's no mental more siempre connections en mi corazón. and there's no benefit Y en el momento en que abandonamos, for them at all. significa que ya no hay conexión con nuestra So in aspiración. that way, Y try to keep that example in the daily basis. So no matter what kind of struggles, at least entonces, if you cannot able to help your parents or the ones, el ejemplo que se da es el de los which is very padres. important for Cualquiera now, que sean nuestras but at least dificultades, don't lose the hope. aunque no seamos capaces de ayudar a So that is las something personas that queridas, uh, por lo menos no the perder way la how to esperanza, keep dice, alive the vow la esperanza de or the ayudarlos. belief. De esta manera podemos mantener vivo nuestro voto, nuestro compromiso. El texto dice So, que, for example, when we put to our parents perdón, and such things, it's very easy cuando to relate to because those are something that we si always tomamos connect si tomamos el in our ejemplo de lives. nuestros padres, Let's say if you have es a younger fácil, bastante fácil, dice siblings Rinpoche, comprender, or elder o de los or hijos, any relative or senior si uno tiene ones hijos, es or fácil something like, let's comprender, say, o de los hermanos you mayores relate with your own o más pets, pequeños, which you o de like los take cercanos, de care los of. animales, When you de abandon, los animales domésticos stop que tenemos caring, cerca. like when you give up Si los with them, abandonamos, si abandonamos a las then personas, a estos how animales, do we see cuando ourselves being cesamos of that de person cuidarlos, cuando dejamos de being cuidarlos, es, selfless, es fácil ver lo que being sucede. like not being responsible in our way, Nos kind of, consideraremos let's como say, egoístas, even though you have como the no capacity, irresponsables, but one see oneself as being, let's say, there's so much opportunity, but still we choose to give up. So that even though si tenemos people have oportunidades, the right to pero do whatever elegimos they want, abandonarlos, but when we stop caring about our parents or whatever, a nuestros padres u somehow otro, you already stopped then like the virtue from your side.
En cierto modo, So put eh, that example and dejamos de ser apply for the whole virtuosos, de scenario acumular virtud. so it might help. Podemos tomar este ejemplo y aplicarlo So a todos los let's seres. apply to a family. Like in every worst case, I will not append. Por Even though ejemplo, the idea comes, it's due to con nuestra familia situation, but like at o least nuestras I personas will try my cercanas best. o So seres in that way, cercanos, try to pensamos put que that voy a kind hacer lo of mejor posible para no intention similar abandonarlos, to all aunque scenarios, no sea capaz de hacer for all like lo que pueda even para though ayudarles, por lo menos en physically in this intención, life they are not parents, la intención se but as we mantiene bring, y hay que hacerlo we con todos move los into seres. past in the future life, Aunque en esta vida and el resto at de los seres least no son nuestros understand padres, that no sean nuestros padres, hay que they saber que hemos tenido also muchas are vidas pasadas y very futuras y que todos los seres han might have sido nuestros been our padres parents en in algún this life. momento. So Y son put seres that vivos as example and try to que like be more a lo compassionate mejor han sido and nuestros that padres kind en of una vida will pasada o help lo serán en el us. futuro. Entonces And then hay we que guardar can give ese up the ejemplo en 4 nuestra negative mente action that y we've tener all más compasión hacia todos los incorporated seres. today in all future lifetimes and cultivate the 4 positive action El that will texto cause dice que you hay to que renunciar a los 4 These dharma are negros que son causa the de olvidar a first todos los seres intentionally y lying to aplicarse the a los guru 4 or dharma someone worthy blancos of que te harán recordar la veneration in bodhicitta. order to deceive them. Estos 4, It does not matter whether they are engañar al maestro, mislead or not, or whether pronunciar was many of you. So it is wrong to tell even a small lies in just. So those are so we should be mentir aware of this. intencionadamente a un gurú o a alguien So digno de veneración para engañarlo, no importa si son engañados o no, si las palabras son muchas o pocas, por lo que es incorrecto decir incluso pequeñas mentiras en broma, dice el texto. the first is lying. Lying in the Este sense era el of primer, el primer punto es mentir. especially No se debe not mentir. any. Here we trying to lie to the person who actually shows the No se debe teachings, mentir y aquí the se habla truth. particularmente mentir a So nuestro if maestro, let's say a la the persona que person nos da we la enseñanza, actually should respect, instead of engañarlo. being A respected, esta persona debemos being respetarla lying to that y en vez de person respetarla, is the aquí se habla de first beginning, mentirle, is the de beginning of engañarla. Y este es el principio, dice Rinpoche, how to say it's the beginning of let's say the negative things. es el It's kind of the principio gateway. When you de las start cosas lying negativas, de las and acciones you get negativas, de las habit, negatividades. and Cuando then the pronunciamos, most cuando important empezamos, person, perdón, a if you mentir couldn't o be a the engañar lie, a nuestro then the other maestro, things are very easy esto to do. se convertirá en un So in that hábito. way, the first thing is to the one who is very respected, we should not be lying. Particularmente mentir So instead, a un maestro, speaking a truth. todas las personas. The Es second, importante no though mentir you should y decir la regret the verdad. wrong El segundo wrongs you have punto done, dice, causing someone else to aunque regret deberías highly arrepentirte de virtuous los action which errores do not que has regret cometido, is a hacer part que of the otra persona se karma arrepienta de for the acciones que son person ligeramente that virtuosas, instead as que no much as you justifican el can arrepentimiento, es una falta, independientemente de si la otra persona se arrepiente o no. activity of the three En cambio, vehicles, debes animar a especially otros those a of the participar en Mahayana, cualquier that actividad virtuosa de los they 3 are able to vehículos, inspire especialmente las del everybody, Mahayana, aspire en to las que supreme puedan enlightenment. inspira a todos a aspirar So a la iluminación suprema. the four positive is very much clear here. Entonces, For los 4 for dharma example, the most blancos y important part to positivos, be aware of the negative. So lo que the es second importante part es, is very much related with our life. Since lo importante es the ser conscientes de bodhisattva los dharmas life is negros. more Este segundo punto compassion, more generous. consiste, So for a beginner to train la vida de to un train with bodhisattva, dice generous Rinpoche, va mind, hacia la to train with the generosidad, hacia la compassion, bondad. it Entonces, might al principio se kind se of trata de difficult entrenarnos en la generosidad, en la for it, compasión, y puede ser difícil a where veces. let's say for example,
Por ejemplo, let's say, si the things which are wrong, and we are doing the things which are wrong, y ahí, and by si knowing hacemos that this cosas is wrong erróneas, and not getting regret, sabemos que doing the que es negative algo action negativo, que without no va having bien, y si no regret. nos arrepentimos, el First hecho de thing, implicarnos en those un are acto the negativo kind of sin arrepentirnos, things leads to being careless of the motivation. So second is that when a hace que person nos olvidemos de nuestra motivación. actually on the path, for Y example, un let's segundo say aspecto a aquí es generous cuando alguien mind, está en el camino, por ejemplo, cuando a alguien generous mind, not only that tiene una mente interact, let's generosa o ha say the desarrollado una person mente generosa, being physically generous, where let's say es decir, alguien the person que does the offerings, es and generoso a la so vez in a way the y a la act vez hace itself ofrendas, is beneficial for the other, el acto en sí where the mismo es other people beneficioso. go through benefit. So, but in a way, when you do generosity, let's say generosity is the first of the six parameters, let's say. La When you generosidad do es la primera de las 6 paramitas, offering, dice Rinpoche, y cuando nos and then entrenamos, cuando hacemos afterwards ofrendas, thinking that, nos oh, entrenamos en la I generosidad, might have la practicamos. not done this Cuando hacemos offering. ofrendas y I decimos, think this is ay, no tenía que haber hecho being esta ofrenda, confused on the virtue act which have done, and not being cuando uno se arrepiente de haber hecho algo rejoicing positivo, for oneself, instead regretting of one's virtue, uno se vuelve confuso y en vez de or regocijarse, regretting en the vez de others' virtue. regocijarse, se arrepiente de haber hecho un acto bueno, o hacemos que los demás se arrepientan de So, like virtudes, that de kind actos of virtuosos que han hecho. things, even though it is Este tipo virtue, de it cosas, benefits somehow with the misunderstanding of information. Still try to aunque ese acto sea see the virtuoso, virtue as non-virtue, and looking at seeing as regretting things. considerarlo como So that algo kind of leads negativo to us, o que algo que no even sea though bueno y the act, arrepentirse de ello. the intention in the beginning is virtue, but in the end, Entonces, la it intención, doesn't aunque al principio la influence the intención era rest of the way of virtuosa, our life. pues por este Instead, pensamiento that a becomes posteriori, pues it kind of leads no sigue este acto towards, no sigue la vida del let's say, bodhisattva, sino que al contrario, por este segundo pensamiento non-dharmic de arrepentimiento, actions. So va in más that way, we should be hacia lo que aware llamamos los dharmas that when negros. things like this Entonces es happens, importante ser instead consciente. of Cuando esto se doubting, produce, instead of being en vez de dudar, like those, we should be aware that those are the obstacles. So instead of hay arising, que tomar just conciencia de to que estos son abandon obstáculos this kind of things. y entonces intentar Don't try to desviarnos de este tipo what to de say, comportamiento yes, o de pensamiento, de acción, ignore. o intentar ignorar Whether, for example, el hecho de que nos arrepintamos de actos virtuosos, el hecho de ignorarlo. there is a story. Hay una historia, dice Rinpoche, It was during one of the it was during the Khenze Wangpo time. en la vida de Jamyang Khyentse Wangpo, When the Khenze Wangpo was cuando in Khyentse Wangpo estaba his monastery, his en su main seat, monasterio, en su sitio, en su lugar principal, he was visited by his close meditative friend. estaba junto Khenze a Wangpo was sitting un amigo inside the meditador cercano, monastery in his own seat, which is very big. Khyentse And Wangpo he had estaba en el trono en flowers su of monasterio y llegó este various amigo items
very Había precious. muchos artículos religiosos alrededor suyo, And one había day the Lama estatuas, etcétera. come to visit him, Y cuando and un lama una vez fue a visitarlo, when the Lama y cuando come el to meet lama Khenzo Wampo vio a in his Khyentse Wangpo room, en su habitación, and they serve tea, and the Lama, like suddenly from his pocket, he brought the cup, le sirvió té, and they el drank the lama tea. sacó una taza de su And abrigo y se le da in té, the se le dio end, té. the monks that the Lama were a monk doesn't own a house, doesn't own like anything like a horse or so whatever. Just simple a meditation. But Era un he was meditador like so ordinario pressuring the cup. el que fue, pero para él So whenever he drinks su from taza the era muy cup importante, and put it back and que cada vez que bebía la limpiaba y se la whenever he guardaba tried to serve tea. And I think cuando one le time servían the té. cup kind of had a scratch. Una vez la And taza the se Lama was like, rompió, okay, no, so much worrying. se, And then Khenzo Wampo laughed at him that entonces I el do meditante, own more el than meditador you, hacía the oraciones por su monastery, taza. the statues, antique, Y and ese so forth. Wampo But I don't have se empezó that a much reír attachment of y le you dijo, yo poseo to mucho más close que the tú, un cup. monasterio, etcétera, pero no tengo tanto So, apego a todo lo que so tengo that como tú kind tienes of por tu shows taza. that O sea, la taza la sacó el meditador. whether Tenía how much you ese apego own, a su taza. how much Y Khyentse like Wampo what kind of surroundings le quiso mostrar there is, diciendo doesn't mean esto, you lo have que muestra esta historia es attachment is que mainly when the mind only focused towards this and being very much kind of el apego, like es cuando la mente se this is focaliza important en for algo, me. se apega mucho a algo So en like particular y in considera that algo como way, muy importante. Ese es el apego. mm, mm, 100%. Yeah, the regret, yes. So, so it's El more hecho de about arrepentirse, dice Rinpoche. the intention. Estábamos hablando de eso. When you Entonces kind of aquí también es put more una, intention, en relación con even la though intención, it might seem not important, but somehow this kind of small thing leads to a bigger lo que no parecía ser importante, estas cosas pequeñas, llevan a cosas mayores. Entonces, hay que tomar conciencia de las cosas cuando aparecen, en el momento en que aparecen, por muy pequeñas que sean. Estas cosas se puede pasar que nos arrepintamos de actos virtuosos o... Entonces esto es importante tomar conciencia de esto. Luego el texto dice, cualquiera que haya recitado meramente las palabras de la bodhicitta inspiradora está incluido entre las filas de los bodhisattvas, por lo que no hace falta decir que es inapropiado criticarlos ni siquiera un poco. Nunca debes menospreciar a los seres ordinarios, sino que debes elogiarlos en su lugar. Dado que todos los seres sintientes tienen la naturaleza de Buda, se dice que no son diferentes a los Budas al ser objetos dignos para que purifiquemos nuestras acciones negativas y acumulemos méritos. El tercer Dharma negro es el hecho de criticar especialmente a los practicantes, a un practicante. Criticar a los practicantes, este tercer Dharma negro. Very much easy to appear in our life. Even Es though we algo are que Buddhas, puede producirse en let's nuestra say, vida ordinaria. even though we claim ourselves a good meditator,
Si but when uno, it aunque comes seamos to budistas y something que like dislike, creemos que somos un whether buen like practicante, a veces hay cosas que no nos of gustan. course, in Buddhist community, we have like Claro que two en las like comunidades budistas sanghas hay and sangas like so forth, or like y a demás. person like this is very common Es muy in común every esto religion. Like en todas you las criticize another religiones. religion, which is not right religion, and like let's say Buddha O has a sangha, so the other sangha is not good. This is of this, and that is that. el hecho de criticar What we should be aware a otras that religiones, a otras comunidades también. just examine ourselves if we can able to criticize a person who's actually engaged with spiritual Si stuff. criticamos, aunque solo sea una persona que está Imagine that comprometida en how un much camino it will be espiritual, easier for us to criticize than one who's not religious. entonces será If we can todavía able más to fácil criticize our criticar own a un ser happiness, ordinario. or let's say Imaginad esto. if we say like negative things if we can able to do, then let's say who's not our parents, like Si those who hemos say criticado a that, nuestros it will padres, be very imaginad easy qué vamos a hacer, because we don't cómo have any vamos a religion. criticar a los que no son de nuestra familia. Será So más fácil todavía similarly, that criticarlos. if one doesn't look the value of the spiritual, Si uno and no, if a person no es who consciente del engages valor into del spiritual camino path, let's say espiritual a practitioner, o de las personas que están implicadas en el camino espiritual o in comprometidas, a way, if si a no person se really believes the spiritual path, valora really esto believes a person y who si uno is no on cree this en spiritual esto, path, en este camino, of en estos course caminos it becomes very espirituales, en estas hard prácticas, to a person to criticize because this is not a good thing. perdón, si se cree realmente Right? que son practicantes de verdad, In that es way, difícil criticarlos, so porque when the vemos que time no es or bueno like criticar idea este tipo comes de where caminos, de personas practicantes. we come to a certain point that like we can able to criticize a like lama, or let's say your spiritual friend, or let's say if Decíamos you antes are que se not puede same llegar sangha, hasta let's say criticar a different sangha, nuestro lama, a nuestro let's amigo say it's espiritual, spiritual. So if one o si no does estamos en la kind of this misma kind of sanga, un action, maestro de otra sanga, si this hacemos este tipo de shows acciones, one thing is that one esto not muestra much respectful towards Buddha que no Dharma, tenemos no tenemos respeto because verdadero during hacia the el Dharma. refuge we need to have pure vision for the three Cuando tomamos refugio, jewels. es importante We kind of tener la visión pura en let's relación say con las tres put joyas all the followers of a Buddha as a sangha. So in a way, y we put considerar a todos los discípulos de as Buda como the siendo la principles. sangha, como So when we practicantes. criticize to the one, we try to Entonces, like, es bueno tener respect. un estado So in mental that way, positivo hacia try todos to ellos. Entonces, si criticamos a los que at least debiéramos respetar ourselves de la misma manera, to becoming less importance towards the spiritual, any kind of actions. So in that way, we should be very what to indirectamente, say, be careful eso nos not to criticize. es hora que perdamos que Just put nuestras beside acciones en la religious, vida but espiritual those who are just pierdan ordinary being, su not to fuerza. criticize. Entonces hay que Instead, tener cuidado de no criticar a los practicantes, but pero instead, tampoco a like, los seres it is ordinarios. good one can able to see other as giving Al a value, contrario, es bueno since as a Buddhist of ver las cualidades de los demás, we, ver el valor de los Mahayana demás, de lo que Vajrayana, we hacen, do believe valorar lo person que who hacen. have Buddha nature. So in the Como end, practicantes del have the Mahayana y del result Vajrayana, of enlightenment. So in that way, creemos que todos los in seres that tienen way, la naturaleza de Buda, entonces todos tienen la capacidad de alcanzar la one naturaleza should de Buda. process Y es importante other que to have veamos a las cosas de esta strong manera, positive view than the negative. reconocer So las cualidades de los the fourth, demás, it is wrong to alabarlos, deceive, etcétera. cheat, or trick others Y el for cuarto even our punto, own dice el or texto, es like incorrecto of engañar, your own estafar o spiritual engañar a mind otros or por like incluso una for onza your own o aim, media instead taza wishing con to tu bring cuerpo, both palabra o enlightenment, mente, happiness,
para but promover in tus to propios this and objetivos. their next lives. En cambio, You must take deseando others' llevar benefit as your own felicidad y beneficio a todos los seres responsibility. Even sintientes, tanto in en esta conversation, you should vida speak como en honestly la with your siguiente, parents. debes They asumir should la responsabilidad del beneficio de los demás como propio. Incluso en la conversación debes hablar honestamente, como lo hacen los padres con sus hijos. Mhm, mhm. So I think it's very much clear. We continue. Está bastante claro, dice In short, Rinpoche, it vamos a comes down continuar. to this, give En all resumen, profit todo se and reduce a victory esto. to others and take Dado all que the loss no, and perdón, da defeat todas las for ganancias y yourself. victorias a otros y Your toma todas las pérdidas y intention derrotas para ti alone is mismo. Tu primary intención in the es lo bodhisattva vow. primordial en el So voto de whatever your Bodhisattva. Así que, sea activity cual of sea tu body actividad and del speech, cuerpo y palabra, internally always internamente strive to siempre, guard esfuérzate siempre your por mind, proteger tu train mente. extensively Entrénate tan as you can extensamente como in the puedas cause en la of causa de aumentar la increasing bodhicitta, bodhicitta. las dos acumulaciones. The two accumulation. So, so till here, I think, yeah, still furthermore. So this is all about the Esto es aspiration todo of acerca de la bodhicitta. bodhicitta de aspiración, dice Rinpoche. And so in here we have this the instruction from Y the aquí mind tenemos las training of instrucciones Lojong, del this becomes the Lojong, del main entrenamiento de la practice of mente, Lojong, which is part of Bodhisattva practice, mainly the Bodhicitta, que forman parte where del entrenamiento giving or being generous, en el camino de la like bodhicitta, del offering all bodhisattva, things to others que and consiste en dar a los demás taking all the loss and defect todo lo que es for bueno, todas las oneself. victorias y de tomar en nosotros todas las So, derrotas y todas las pérdidas. so this is very important Esto es muy importante, dice because Rinpoche, in one way, porque this is the core teaching of the Lojong. este es One can say also the Kathmandu practice. corazón de la enseñanza del Lojong, del And entrenamiento de la so mente en 8 puntos y some de la might be práctica familiar del with Dharma. Entonces nos like debemos familiarizar con taking like the breath esta práctica de kind of tomar air as como the respirar, self-realization inspirar begins within el aire yourself. negro, And by taking pensando all que es positivity as a white el sufrimiento de todos los seres y air exhalar aire to puro, others. dando la felicidad a todos los seres. So Conocéis a lo mejor esta this práctica, el Tonglen. is the action of compassion. Esta es la acción de la compasión, dice Rinpoche. And so compassion Y la compasión is also an attitude for es también una actitud self-grasping. para... For example, Es un antídoto when al apego a uno, let's say al yo. Es un antídoto al apego a al yo, female a la creencia en nuestra Mm. existencia. Por who is not a ejemplo, mother, una being a mujer daughter. Firstly, they have strong kind of even though the father or male or female, like they have una strong mujer o un ego hombre towards themselves. tienen When they un start ego to muy have fuerte. children, they start to see Cuando tienen more hijos, precious than este hombre y themselves esta towards the mujer children. se desapegan más de ellos y se focalizan más en los In a hijos. way, you become more En compassionate cierto towards your own modo, children. uno se vuelve más So compasivo you make porque se desapegan de ellos yourself less mismos. Nos important. desapegamos una vez que The tenemos children hijos. is more important than Y you. los hijos son más importantes que nosotros. So in a way, the love and compassion Entonces is so strong el that amor y la compasión son tan fuertes en este at caso certain point where you mainly live for them, que se not vive, for them to you, for you living them. se vive por And all ellos. your dedication becomes for Uno them. vive para sus hijos. Se llega hasta So este in a way, punto. Y todo lo que se hace está dedicado a like los hijos. in a way, like not fully a selflessness, but in kind of selflessness, a woman becomes
towards their own children, or father to their son, or in a way. Entonces acordamos más importancia a nuestros So hijos. same like that. Now the Pues idea este es un is ejemplo. to De esta change manera, with your own like children. Now think about all human beings. la Like la idea es, de la misma manera so in a que, way, no- que, it kind of que help nos us to focalizamos en nuestros hijos y decrease abandonamos the nuestro self-grasping, propio the interés, ignorance. trasladarlo a todos los seres. And we continue the sutra is recited by El texto dice, el sutra Sagaramati. solicitado Lists por 10 tasks of a bodhisattva Sagaramati during on enumera 10 days. tareas de un Serve bodhisattva. a spiritual friend with an intense diligence, seek the Uno, true viviendo en el Dharma, fundamento de la fe, with vive, incessant desire, never sirve, put perdona, a un aside amigo so espiritual. many to the 2, virtue con of intensa diligencia, with busca el verdadero Dharma carefulness, en todas promote partes. virtue 3, actions, guide con intenso being deseo, nunca dejes de like esforzarte spiritual en actos purity virtuosos. without attachment 4, to your own con virtue. cuidado, no Uphold the desperdicies Dharma tus without acciones. regard for the 5, life or limit. guía a los seres hacia la madurez espiritual sin Satisfy apego a tu the propia merits virtud. you have 6, acquired. defiende el verdadero Dharma sin importar tu vida o tu So integridad together física. the accumulation of 7, no te wisdom, conformes con el knowledge mérito derived que has from the acumulado. training, 8, build the skill reúne and asiduamente la support acumulación de of sabiduría. awareness. 9, Support. nunca te separes del verdadero significado. Y 10, So I a thought través this de is la very habilidad en los clear. medios, So busca continue cualquier camino engaging que in sea this factible. essence. Involúcrate en ellas con ahínco. So we'll stop here. Vamos a parar aquí por hoy, dice Rinpoche. I will try to complete this E bodhicitta intentaré, dice Rinpoche, de completar la enseñanza de la bodhicitta mañana. Basically, the most important part is to Básicamente, la parte más importante generate consiste en generar, of course, ultimate bodhicitta and related por supuesto, la bodhicitta última, more specifically, pero we need to específicamente train necesitamos more towards compassion. eh, So in a way, entrenarnos in en la earlier compasión, dimension, en la I've bodhicitta said relativa. the relative bodhicitta mainly depends on compassion. Y la The bodhicitta compassion relativa is hemos something dicho that we que need to se fundaba en la train, compasión. Entonces, la compasión like most of the time. And what we es should have algo to know that en lo que tenemos there is no que danger entrenarnos todo lo que to podamos, have loving kindness, compassion, sabiendo que no hay ningún peligro en tener amor y like this. compasión, desarrollar el amor y la There's no compasión danger to have benevolente. wisdom. No hay ningún peligro. There will be always danger to have negative. El peligro, al But contrario, positivity consiste en generar can be used in everywhere. lo contrario. Negative Podemos Hello? utilizar Hello. It's okay, Roger. Let's switch off. Okay. So try to have intentemos positive, ser and of positivos course, y for example, when a person have strong compassion, generar, por even ejemplo, cuando though alguien, like suffering comes, the power of compassion cuando alguien está or the sufriendo, loving kindness, kind of like el poder de la compasión o de la benevolencia makes hacen the anger or all the negative sides less important, hacen que todos los actos negativos o o todas las emociones negativas, como la ira, hacen que tengan menos importancia. For example, Por ejemplo, if a person is self-attached, si una persona tiene mucho apego a uno mismo, está muy apegada a sí misma, then death becomes very fearful. entonces
losing things becomes very fearful. Va a tener, If a va a tener miedo de person perder kind sus of, cosas. let's say, can able to be more compassion, Podemos let's say, ver que si if uno a tiene person asks compasión o si la persona tiene you compasión, for a life, with the power of compassion, death will not become very important. Instead, you will see the si por value ejemplo alguien nos in pide other through the compassion. nuestra vida o nos pide So algo, for perdón, love, vamos a ver eso con compasión y no kindness, será tan difícil. then every struggle becomes Entonces, less important, gracias al amor y la less fear, benevolencia, cualquier less dificultad suffering. When nos we causará focus menos more on sufrimiento, the serán menos difíciles, self, then tendremos menos everything miedo. becomes more Cuanto más nos important, more focalizamos en el yo, en struggle, nosotros more mismos, fearful. todo se vuelve más sólido, So in más that way, difícil, sufrimos más. the practice of compassion here, which Entonces, is la mainly the práctica de la courage of compasión bodhicitta, are very much y el desarrollo de la important for the bodhicitta all beginners, hacia todos los especially seres, when we recite y the es muy importante bodhisattva, the sadhana during the refuge. cuando recitamos, We should principalmente try cuando to recitamos la sadhana del sincerely, refugio like con los taking votos de bodhisattva en los this vow preliminares, as actual compassion for the whole beings. de manera sincera, In that way, extremadamente then sincera y the profunda, virtues for guarantee fundándonos en la compasión. liberation Si is tenemos guaranteed. si lo hacemos de esta So in that way, manera, es this whole seguro thinking que será algo virtuoso que nos lleve a la liberación. looks very important. No hay que tener ninguna duda. When you do, Es algo muy importante, dice Rinpoche. Entonces espero que cuando hagáis, not just do like reciting and just like cuando practiquéis, os comprometáis de esta manera, no simplemente recitar palabras, sino implicaros de esta manera, comprometeros de esta manera, no como si fuera algo ordinario, sino desarrollando la motivación profunda y sincera. Entonces vamos a parar aquí por hoy y seguiremos mañana. Gong